Bueno, ok. Buenas noches. Ahí sí se escucha. Eh, muy bien. Buenas noches. Para los que están en el Zoom, les digo que voy a repartir una hojita. Dale, por favor. Hay 20, creo que somos 18, 19, así que justito andamos. Eh, es como una especie de machete, ayuda a memoria. Tiene más o menos, digamos, el recordatorio de lo que vamos a hablar. Tiene unas partecitas para completar. El que quiere completarla lo completa y si no, creo que alcanza para todos. Hay una Biblia, Esteban, no sé si es tuyo. El título que está puesto ahí es Santidad en la intimidad. Santidad en la intimidad. Y vamos a leer algunos versículos, quizás pueden ir acompañando, para ver algunas de las cosas que la Biblia enseña sobre la santidad. Lo primero que figura ahí, algunos todavía no tienen la hojita, eh, es una pregunta: ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es la santidad de vida? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a hacer un cachito de interacción. Los del Zoom se pierden esta parte, o quizás pueden pensar también la respuesta. Si el título es Santidad en la intimidad, ¿de qué vamos a hablar? Muy bien. ¿De? Acá dicen la relación con Dios. Un hermano dijo santidad. Bueno, sí, es muy obvio. Eh, ¿Cómo presentarse delante del Señor? ¿Quieres tener la voz, Pedro? Por si viene alguien más. O si alguien tiene, ¿no tiene? Eh, ¿Cómo explicarían ustedes a un chico de 10 años qué es ser santo? No digo un chico de 5 o de 3 porque es más difícil. Un chico de 10 que entiende muchas cosas. ¿Cómo le dirían qué significa ser santo? Sí. Son dos cosas distintas, pero sabemos que están bien las dos. Aunque es más fácil que la entienda un poco. La de obediente la entiende más fácil un chico de 10, pero es correcto, ¿no? Apartado, separado. ¿Qué, iba a decir algo más alguien, eh? Acá sobran hojitas, sí. Bueno. El asunto es este, y sobre la intimidad, ¿por qué santidad en la intimidad? ¿De qué podríamos estar hablando ahí? O sea, en el momento en que uno está orando a Dios, es un momento de intimidad. ¿Qué más? En la lectura, el momento. Ahí está, ahí empezaron a agregarle algo más, no solo los momentos de, de estar a solas con Dios en un momento de lectura, oración, sino en cómo es uno en la vida diaria, lunes a las 10 de la mañana, cuando hay que pagar impuestos o ir a trabajar, pero por adentro, o sea, el comportamiento por adentro, eso también es intimidad, ¿no? Eh, bueno, no lo digo, ¿se escucha bien ahí? Sí. Vamos a avanzar un poquito y acompáñenme a leer. Hay varios textos, vemos lo que podemos leer. Salmo 51 y Salmo 101. Ahí yo pegué un pedacito de una letra de un cantante que se llama Rabito. No sé si lo conocen todos. En la década, creo, del 80, él fue conocido como músico secular, o sea, no cristiano. Pero después con el tiempo conoció al Señor y también grabó varios álbumes y para mí una música muy linda con letras profundas cristianas. Y ahí hay un pedazo de la letra que dice sinceridad, así se llama la canción, la pueden buscar en YouTube o en Spotify. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, eso dice la canción. ¿Qué dice el Salmo 51:6? Y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. David se había mandado una macana grande y él se da cuenta, al Señor le importa la verdad por adentro, la vida diaria, la conducta por adentro. Y él estaba pensando no en el momento de adoración, aunque de hecho en este momento él estaba componiendo un salmo, él estaba pensando
en su vida diaria y se da cuenta, al Señor le importa la verdad, pero adentro, no la verdad que todos pueden ver. Si adentro está bien, afuera va a estar bien. Pero a veces tenemos la tentación de la hipocresía. Acomodo todo, se ve bien y por adentro está podrido, ¿no? El Salmo 101, el verso 2, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y ahí, si uno subraya en medio de mi casa, uno podría subrayar porque es Salmo 101, 2. El texto está justo partido a la mitad. La segunda parte dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Una cosa es andar en integridad y mostrarse bien en medio de la congregación, en el culto, hacia afuera. Pero en medio de mi casa es donde uno es más como uno es. En el hogar, en el matrimonio, con los hijos. El salmista dice, voy a andar en integridad, pero ahí donde es más difícil, en casa, ¿no? Y va a ser integridad de corazón. Entonces quería que lo que hoy meditemos sea pensando en esto. Nuestro deber cristiano, pero teniendo presente que nuestra religión cristiana, si me permiten usar la palabra religión, no me refiero al cristianismo occidental, a la cristiandad en general, al cristianismo institucional, me refiero a nuestra vida cristiana como cristianos. Nuestra religión verdadera no soporta, por definición, no permite que estemos bien afuera y mal adentro. Y no se puede. No funciona, no es así, Dios no lo quiere. Dios no quiere nuestra alabanza y nuestro servicio si no puede tener nuestra comunión. Dios quiere primero que nuestro corazón esté en condiciones de presentarnos ante Él y entonces Él recibe lo demás. Y eso quisiera que entonces meditemos en la santidad, pero que seamos como nos autoexaminemos al pensar que a Dios le importa nuestro corazón y cómo estamos delante de Él en esto de la pureza. No vamos a definir la santidad, no vamos a buscar, eh, al menos en esta noche, formas de llevarlo a la práctica. Probablemente todos podemos decir algo. Más bien esto pretende ser una especie de argumento de venta, ¿no? Que es lo que puse ahí. Una especie de apelación a nuestra voluntad para que nosotros deseemos la santidad. Yo puse ahí una frase, si nos falta santidad es principalmente por no desearla lo suficiente. No pretendo ser, digamos, ni duro ni hostil con esto. Es más bien para pensar a mí mismo. Dios nos ha dado las condiciones, los elementos, lo que necesitamos para poder vivir en una santidad transparente delante de Él. Y si nos falta eso, no es por el contexto en el que estamos, porque Dios, bueno, Dios se le acaban los recursos y no nos puede ayudar tanto. No es porque Dios no nos haya dado el Espíritu Santo para tener fuerza, no es porque para ser santo uno requiera mucho estudio, no es porque uno necesite tener un contexto o un entorno ideal. Si nosotros nos falta estar cerca de Dios, en intimidad con Dios, en pureza cristalina delante del Señor, quizás debemos buscar principalmente que nos falta la pasión por eso, digamos, porque el Señor nos da, Dios lo quiere, Dios quiere los recursos, Dios nos lo pone y apela a nuestra voluntad. Y esa obediencia que mencionaban, ese buscar al Señor, eh, es lo que está de nuestro lado de la ecuación para poder dejar que Dios nos transforme en personas santas, santas por adentro, santas puras, personas que pueden tener abierta entrada a la presencia de Dios y utilidad para Dios. Entonces, los 5 puntos que vamos a mencionar son razones por las cuales deberíamos buscar la santidad, como apelando a nuestra voluntad, como si fuera, miren, te conviene por esto, es por esta la razón. Así le puse entre comillas un argumento de venta, como que Dios, por su palabra, nos dice, conviene, esta es la razón, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto tenemos que buscar la santidad en el corazón, la pureza, apartarnos del pecado, alejarnos de la vanidad, de la distracción, de las pequeñas mentirillas, de los pequeños pecadillos, de todo eso que nos hace que estemos un poquito levemente sucios ante Dios. Bueno, y ni hablar del pecado grave, ¿no? Acompáñenme a Levítico. 3 de los primeros textos están en Levítico, el tercer libro de la Biblia, y ahí vamos a encontrar la primera razón. El, el que lea Levítico 27 me puede decir cómo se completa la primera razón. Debemos buscar la santidad porque Dios, ¿porque Dios es qué?
Ahora que dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces tenemos que ser santos porque Dios es. Ahí está. Dice, santifíquense y sean santos porque yo soy su Dios. Entonces la primera es porque Dios es Dios. Tenemos que ser santos porque Dios es Dios. Y eso significa que la santidad no ha sido impuesta. Dios dice, sean santos porque yo se los mando. Sean santos porque yo soy Dios. Y no hay mucha más razón. Después nosotros podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Qué derecho tiene Dios sobre mí? ¿Quién es Dios? Pero Dios dice, se lo dijo a Israel, pero él es lo que nos enseña toda la Biblia, ¿no? Sean santos porque yo soy Dios. ¿Será un incoherente este Dios que nos pide algo que nosotros no podemos alcanzar? ¿Nos estará pidiendo algo inadmisible? ¿Acaso Dios nos ha mostrado siempre que Él provee lo que nos hace falta para que nosotros le demos lo que nos exige? Cuando uno le pide algo a un alumno, a un compañero, a un subalterno en el trabajo, a un soldado en el escalafón que está más abajo, a un hijo, a quien sea. Si uno es centrado y coherente, le va a pedir algo que no pueda, le va a exigir y se va a enojar solo cuando funcionamos mal, pero cuando funcionamos bien, nosotros vamos a exigir eh, lo que se espera. A los chicos de la clase más chiquitos les hacen memorizar un texto así cortito. A los más grandes se les puede pedir más. Y Dios nos dice, sean santos porque yo soy Dios. Esto es un mandamiento enorme que Dios nos pone encima, pero a la vez es una bendición, porque significa que esa vida tan hermosa, la vida de las personas santas, esa manera de ser tan gloriosa, brillante y perfecta, es alcanzable. Dios nos ha dado el Espíritu, que tiene muchos nombres, Espíritu de verdad, pero el más conocido es el Espíritu Santo. Y lo que Él opera en nosotros es la santificación. Entonces, no tenemos opción. Si queremos ser cristianos de verdad, cristianos bíblicos, tenemos que ser santos. Y si nos salimos de ahí, estamos fuera de foco. Y Dios nos lo ha impuesto, pero es alcanzable. Están los recursos, puede ser que sea difícil, pero entonces uno mira y dice, en el manual dice que esto funciona así. ¿Vieron que alguna vez les pasó que tenían un aparato o algo en el auto? Acá dice que funciona así. ¿Cómo puede ser que los auriculares Bluetooth no lo pueda conectar a la computadora si dice que anda con este modelo? ¿Cómo puede ser que esto no ande? Y uno va, a veces reniega y funciona. A veces los manuales de los aparatos se equivocan, pero con Dios no pasa. Si Dios nos da algo es porque lo podemos alcanzar. Y entonces cuando Dios quiere que nosotros seamos santos y el modelo, la cota, el estándar es Jesucristo mismo, y bueno, el modelo es altísimo, pero es alcanzable. Dios no es incoherente. Y todas las personas esas que nosotros admiramos, que crecieron, yo tengo acá una lista, Isaías, David, Manoa, ¿te acuerdan quién era Manoa? Papá de Sansón, Gedeón, otro de los jueces, Elías, Moisés, Jacob, tuvieron en algún momento un encuentro con Dios, milagroso. El que no se registra que haya tenido un encuentro sobrenatural con Dios fue José, ¿se acuerdan? Él interpretó sueños, pero no le apareció Dios para decirle algo. Pero estas personas temieron ante la santidad de Dios, estuvieron ante Dios, recuerdan Isaías, ve una visión del trono y se asusta y dice, soy hombre muerto. Manoa dice, nos vamos a morir. Y así cada uno fue en algún momento encontrándose con el Señor y dándose cuenta, Dios es santo. Esas personas vieron que Dios era así y fueron creciendo en esto. Fueron corrigiendo su vida, su actitud, su manera de ser. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y cuanto más le conozcamos, nos va a dar más pavor su santidad. Pero Dios es Dios. Dios no juega a los dados, Dios no es incoherente, Dios no se cansa. Dios es Dios. ¿Y saben lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos santos. En la época perversa en la que vivimos, ¿no? Donde hay tanta promiscuidad. El otro día estábamos hablando de las películas, cómo hay tantas películas bien hechas, con lindas historias, pero siempre le meten una escena sucia a la gran mayoría de las películas. Que tendríamos que usar la inteligencia artificial para que mire la película, nos recorte la parte fea y nos devuelva una película así. En este mundo, ¿Dios puede hacer que seamos santos?
con tanto pecado, donde es tan difícil ser honesto en ciertas profesiones, porque todo el mundo engaña, porque todo el mundo dibuja Pero Dios nos ha dado una meta alcanzable, y si nosotros queremos vivir como el Señor quiere, tenemos que ser santos porque nos ha sido impuesta la santidad, porque Dios es Dios. La segunda está, miremos primero el de Levítico 19, 19:2, y después 28. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, el segundo es: tenemos que ser santos porque Dios es, ahí está, ahí sí, Dios es santo. Y en el 28 dice: guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y eso es lo que Dios quiere. Eh, Dios es santo, por eso tenemos que ser santos. Y la santidad nos conviene, eso es lo que puse yo ahí, porque es lo que corresponde. Dios es santo y ser santo es lo mejor. Si lo mejor fuera ser cómodo, Dios sería cómodo. Si lo mejor fuera no preocuparse por nada, Dios no se preocuparía por nada. Si lo mejor fuera, bueno, tolerar un poco de pecado, bueno, un castigo cada tanto y acomódense, Dios sería así, porque Él tiene la posibilidad de hacer lo mejor, de lo mejor posible en todos los tiempos, en todas las formas, en todas las maneras. Y Dios es santo. Y ser santo es lo mejor. Es lo que corresponde en todo orden del universo, en toda relación, en toda situación, en toda manera de ser. Ser santo es como Dios es la mejor opción, lo más alto. Entonces, no solo porque Dios lo manda, sino porque Dios es así. Entonces nosotros tenemos que decir: tengo que ser santo porque esta es la mejor versión del Fede que puede ocurrir, es ser santo. Y la mejor versión de cada uno de ustedes y de nosotros. Hay un texto pegado ahí que es de Tozer. Eh, Tozer tiene un libro que habla de los atributos de Dios, el conocimiento del Dios santo. Y dice: mientras no nos hayamos visto tal como Dios nos ve, no es probable que nos sintamos muy perturbados por las condiciones que nos rodean, con tal que no se nos vayan tanto de las manos o que amenacen nuestra cómoda manera de vivir. Hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a mirarla como la cosa más natural y esperada. Y yo les leo un poquito más de lo que dice Tozer. Avanza un poco más, no lo copié. No podemos captar el verdadero significado de la santidad divina a base de pensar en alguien o algo muy puro y después elevar el concepto al grado más alto del que somos capaces. La santidad de Dios no consiste solamente en lo mejor que conocemos mejorado al infinito, no. Nosotros no conocemos nada semejante a la santidad divina. Solo el Espíritu Santo le puede impartir al espíritu humano el conocimiento del Dios Santo. Y entonces eso que a veces puede ser palabras, que puede ser una instrucción, cuando uno entra en la presencia de Dios y camina con Dios, uno lo empieza a ver más, más y más. Entonces, ¿a quién Dios le mostró la visión de los querubines, de los serafines? A Isaías. Isaías no era un pagano, un falso profeta. Era capaz, el mejor o una de las mejores personas de Israel, un siervo fiel, un santo entre las personas allí. Y cuando ve a Dios, siente pavor, se siente sucio, y es lo que le pasó a todas las personas excepto a Cristo. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar más y más, nos abre más los ojos. Entonces vemos lo que la santidad de Dios es y lo que significa. Santo, le sigo leyendo un párrafo más. Santo es la forma en que Dios es. Dios es santo y ha hecho de la santidad la condición moral necesaria para la salud del universo. La presencia temporal del pecado en el mundo solo sirve para acentuar esto. Cuanto sea santo, es sano. El mal es una enfermedad moral que debe terminar finalmente en la muerte. Puesto que la primera preocupación de Dios con respecto a su universo es su salud moral, esto es su santidad, todo cuanto sea contrario a ella se halla obligatoriamente bajo su eterno desagrado. Para conservar su creación, Dios debe destruir todo cuanto quiera destruirla. Y cuando se levanta a destruir la iniquidad y salvar al mundo de un colapso moral irreparable, se dice que Dios está airado. Dios es santo. Y eso no es una molestia para nosotros. Así es como las cosas tienen que ser. Y como Dios quiere que seamos. Y porque es lo mejor de lo mejor. Dios quiere que seamos santos. Porque ser santos nos conviene. Esto nos da lugar al tercer punto que está ahí. Tenemos que ser santos por lo que dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
ahí abajo la frase que sigue dice, la santidad nos protege. Entonces, otra razón para ser santo, ¿cuál es? Tenemos que ser santos porque Dios castiga el pecado. Tenemos que ser santos porque Dios castiga el pecado. En el fondo, esto es una forma de misericordia de Dios. Pero Dios castiga el pecado. Tenemos que reconocer que no podemos engañar a Dios. Tenemos que reconocer que a veces nos hemos acostumbrado a algún pecado que nos molestó la conciencia quizás la primera vez, la segunda vez nos hemos acomodado. Pero sigue siendo tan feo delante de Dios como el primer día, si es algo que es nuestra costumbre. O es algo que hemos cometido, algo grave, algo que nos molesta, pero hemos logrado acallar su voz en nuestra conciencia. O hemos tratado de taparlo con cosas buenas, pero sabemos que sigue echando olor. Y Dios es un Dios que vive en un eterno presente. Dios ve nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana, como si estuviera todo delante de Él. Él estira así y nos puede ver. Entonces, ese momento de renuncia a la verdad de Dios, de pecado, algo que hemos cometido, está delante de sus ojos hoy como lo estuvo el día que lo hicimos. Entonces, Dios castiga el pecado. La disciplina de Dios nos protege de la ruina, pero la santidad nos protege de la disciplina y de la ruina. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser santos, incluso si eso es confesar un pecado, volver al Señor, arreglar las cosas, abandonar una práctica, porque Dios castiga el pecado. Que a veces Dios sea paciente, que a veces Dios sea tolerante, no significa que Dios sea tonto, que Dios se olvide, que a Dios lo compensamos. ¿Vieron cuando uno va al supermercado y te redondean y te regalan los centavos? O ya no tienen billete de 5 o 10 pesos para darte, igual tampoco importa mucho y te lo redondean para vos. Dios no hace eso. Dios hizo todo lo que hacía falta para que nuestra deuda esté saldada, pero Dios no condona, no tira por ahí las cosas. Entonces nosotros tenemos que ser santos porque Dios va a traer a juicio las cosas. Dios disciplina y Dios castiga. Por supuesto, si alguien todavía está en sus pecados, si no ha recibido a Cristo, si no ha sido salvo, todavía está expuesto a la condenación, pero los que somos creyentes y caminamos con Él, entramos bajo el paraguas de este texto de Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina, y si nosotros queremos ser libres de la disciplina, tenemos que caminar en santidad. Dios nos va a disciplinar para librarnos de la ruina, pero si somos santos, incluso nos vamos a librar del castigo de la disciplina. ¿Qué es lo que causó que Saúl, que había empezado también este rey, cayera? Él empezó bien, empezó humilde, tenía toda la facha, la altura, las condiciones, pero él se sentía pequeño. Eso fue un buen comienzo. Pero después empezó a tolerar el pecado, cada vez más pecado, y lo arruinó. ¿Qué es lo que uno mira en la vida de David? Dice un ejemplo espectacular, pero ¿qué mancha uno le señalaría? La que la Biblia señala. En todo David fue agradable, excepto en lo tocante a Urías Eteo, que es el marido de Betsabé, que mandó a matar para quedarse con su mujer. ¿Qué fue el pecado? ¿Y por quién vino el castigo o quién tuvo un fracaso? Nuestros fracasos como cristianos no son algunas cuestiones mal hechas o que podrían ser más eficientes. Nuestro fracaso es el pecado. Y el Señor es el que ama disciplina. Entonces, por esto también tenemos que vivir una vida pura y santa en lo íntegro, en la intimidad, porque el Señor castiga el pecado. Vamos a la cuarta razón por la cual la Biblia nos dice que tenemos que ser santos. Segunda Timoteo 2:21. ¿Alguno lo tiene ahí? Sí, que alguno se limpia de las cosas del instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien. La cuarta razón, tenemos que ser santos porque Dios, ¿qué piensan que va? Lo utilizo. Dios usa instrumentos limpios. Tenemos que ser santos porque Dios usa instrumentos limpios. Entonces la santidad, como dice después, nos hace útiles. Dios usa instrumentos limpios. Yo puse ahí entusiasma. La santidad nos entusiasma porque cuando uno empieza más y más a ser usado por Dios, a ver la vida y el poder y la presencia de Dios en uno, ¿vieron cuando algo sale bien? Cuando uno hace algo y le sale bien, no sé, un trabajo que uno hace y tuvo buen resultado y uno está cansado, una tarea, un ministerio, cuando hicimos una fiestita de la escuelita, alguna cosa, algún plan, dejar el jardín limpio, cualquier cosa. Y uno dice, qué bien que quedó, estoy todo cansado, transpirado, cortado, gasté más dinero del que tenía, pero qué satisfacción me da algo logrado, haber sido útil. Pero no se compara cuando el que te usa es Dios, el que te pone el sentido de satisfacción, el Espíritu Santo mismo. Esto lo hiciste porque lo hice yo en vos. Te usé, te bendije, para salvación de alma, para bendición eterna de los que te rodean. Te usé. Y entonces te entusiasma. Pero Dios usa instrumentos limpios.
Dios quiere que tengamos presente la recompensa que nos da, la presente y la futura. El ser usado por Dios tiene recompensa, pero Dios usa instrumentos limpios. ¿Ven? Miren, hay una palabra ahí en el texto de 2 Timoteo 2:21 que dice, si uno se limpia será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto. ¿Ven el uso de la palabra dispuesto? Nosotros casi siempre usamos la palabra dispuesto para una persona de actitud dispuesta. Yo estoy disponible, cualquier cosa, me llaman. Pero el texto dice que uno va a estar dispuesto, según el criterio de Dios, cuando uno es limpio. Entonces va a ser para honra, va a ser útil, va a ser separado, santificado, pero va a estar dispuesto. Dios lo va a considerar dispuesto. Este es un instrumento disponible, este es el que está ok, tiene la etiqueta de QA, porque está en condiciones. Este está disponible. Y a veces uno puede decir, Señor, estoy disponible, usame para lo que quieras. Y el Señor te va a decir, no estás disponible según mis criterios. Pero si uno se limpia, uno está dispuesto, uno está disponible. Entonces, eh, es el criterio de Dios el que nos hace instrumentos útiles a sus ojos. Dios usa instrumentos limpios. Y la quinta razón, ahí hay muchos textos. El de Hebreos 12:14, ven que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El de Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. El Salmo 15 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón. Juan 14 es cuando Judas, no el Iscariote, le pregunta al Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces el Señor le dice, bueno, el que me ama va a guardar mi palabra y nosotros nos vamos a manifestar a él. Pero yo les quiero leer eh, el de Hebreos 11. No está anotado ahí. Hebreos 11, 26 y 27. Todos esos otros textos que les mencioné, los pueden leer después, son los que dan fundamento a este que les voy a leer. Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo, Moisés, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos que ser santos porque Dios se manifiesta ante la santidad. Eso es. Y eso es lo que dicen los otros textos. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. ¿Cómo te va a manifestar a nosotros? Bueno, guarda mi palabra y yo me voy a manifestar a ustedes. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién va a estar con él? El limpio de mano, el puro de corazón, el que juró, dio su palabra y aunque sea en su propio perjuicio no cambia porque dio su palabra. El que ama la santidad en las cosas pequeñas, a ese Dios se le va a manifestar. Y esta es otra razón por la cual buscar la santidad, porque nosotros queremos ver a Dios. Porque no hay nada mejor para nosotros que tener una visión de Dios. Esto lo sostuvo a Moisés. Y esto lo sostuvo a todos, y lo sostuvo a Cristo. Toda la energía del infierno se desataron aquel día en la cruz para hacer lo que Él se frenara de su obra. Pero Él se sostuvo por el gozo puesto delante de Él, mirando el futuro que venía, el fruto que habría de tener la cruz. Y si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que ser santos, porque Dios se va a manifestar. Y también me hace a mí la pregunta, ¿veo poco a Dios? Debe ser que debo estar fallando en esto. Ahí hay un texto de una mujer que se llama Jessie Penn Lewis en un libro que se llama Cara a Cara. En el prólogo dice, la expresión cara a cara debería servir para describir cada hora quieta, ese momento a solas pasadas con Dios. Pero es de temer que a pesar del conocimiento que hay hoy, no todos los hijos de Dios conocen a su Dios de tal forma que puedan tener una relación directa con Él como la descrita en las sugerentes palabras de nuestro título, cara a cara. Hay una comunión con Dios que se ve con los ojos del corazón, aunque por supuesto, en comparación con la visión plena que ha de llegar un día, todavía vemos como a través de un espejo. Yo tengo acá una frase de C.S. Lewis que no está puesta ahí, pero la quiero leer también. Cuando se llega a conocer a Dios, decía Lewis, la iniciativa recae de su lado. Si Dios no se muestra, nada de lo que puedas hacer te permitirá encontrarlo. De hecho, Él se muestra mucho más a algunas personas que a otras, ¿vieron? Pero no porque Dios tenga favoritos, sino porque le es imposible, dice Lewis, mostrarse a un hombre cuya mente y carácter están en la condición equivocada. Al igual que la luz del sol, aunque no tiene favoritos, pero no puede reflejarse en un espejo polvoriento con tanta claridad como en uno limpio. Así pasa con Dios. Se puede decir esto de otra manera. Mientras que otras ciencias
Los instrumentos que utilizas son externas a ti, por ejemplo, microscopios o telescopios. El instrumento a través del cual ves a Dios es todo tu ser. Y si el yo de un ser humano no se mantiene limpio y brillante, su atisbo de Dios será borroso, como la luna vista a través de un telescopio sucio. Por eso las naciones horribles tienen religiones horribles. Han estado mirando a Dios a través de una lente sucia. Capaz que este podría ser, bueno, todas son mandamientos de Dios, pero este también es una apelación fuerte a nuestro corazón. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos que nuestro cristianismo tenga vida, tenga valor, tenga fruto? ¿Queremos vivir la vida viendo a Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tienen los himnarios ahí, a mano de los que estuvimos cantando? Hay un himno que es el 439, lo tengo acá. El 439. No sé si lo sabemos cantar, pero es la expresión de alguien eh, que ha experimentado esto. Ver al Señor. 439. Que vea tu faz. Es como la expresión, ojalá con eso me bastaría. ¿Lo tienen? El himno 4. Que vea tu faz. Un resplandor de encanto divinal. Pues otro amor no encontraré que al tuyo sea igual. Luz inferior ha de menguar, ninguna gloria hablar. Toda hermosura terrenal su gracia perderá. Que vea tu faz. Mi fe y amor más firmes han de estar, y nada acá podrá la paz de mi alma perturbar. Será mi vida cual visión, todo intangible acá, vana ilusión, mas tú, Señor, la sola realidad. Que vea tu faz. Olvidaré la antigua lasitud, debilidad, ¿no? Ni sombras del febril pesar traerán más inquietud. Temores por el porvenir se trocarán en paz. Mi corazón pues gozará sosiego y gran solaz. Que vea tu faz, se aliviará la más pesada cruz. Bien se ha de ver en todo mal, en cada noche luz. Veloz los años correrán, en calma han de pasar. Luego el pesar dejado atrás, iré a mi eterno hogar. Tiene que terminemos con una oración. Señor nuestro Dios, gracias por estos llamados. Lo que hemos estado, a veces más cerca, a veces menos, en tu presencia, no queremos otra cosa, Señor. Anhelamos la gloria de la resurrección, el gozo de la eternidad, porque hemos estado contigo. Y esta visión velada como en un espejo es tan satisfactoria, tan llenadora, tan invigorizante. Nos da tanto sentido, nos da tanta paz en la tormenta, nos da tanto rumbo en la oscuridad de estar contigo, que no queremos otra cosa. Y vemos, Señor, que tú nos llamas a ser santos, a ser como tú eres, porque tú lo mandas, porque así tienen que ser las cosas, porque no quieres castigarnos, quieres corregirnos, eres paciente, nos quieres usar, nos quieres bendecir, pero sobre todo quieres manifestarte a nosotros, tener intimidad con nosotros, caminar con nosotros. Eso anhelamos, Señor, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para poder también compartir esta luz con los que no te conocen. Nos ponemos en tus manos, Señor, te rogamos que tu grande amor y tu misericordia operen por el poder del Espíritu en cada uno de nosotros, haciéndonos cada vez más y más a la imagen de Jesucristo, cada vez más santos. Te amamos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien, muchas gracias.